Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con el curso y en la primera unidad, como dijimos, vamos a ver HTML como lenguaje de etiquetas para la representación del maquetado de páginas web, de sitios web, y CSS para darle estilo a los sitios. Pero antes que nada vamos a comenzar viendo qué herramienta nos va a servir para poder trabajar con este lenguaje. Y lo primero que vamos a hacer es ir a buscar una IDE, un programa que nos ayuda a programar, que se llama Visual Studio Code. ¿Sí? Mi computadora, yo tengo una Mac, pero bueno, este programa está tanto para Windows, Mac o Linux, ¿sí? Con lo cual es multiplataforma. Fíjense, acá están lo que les decía. Yo en mi caso me voy a bajar el de Mac. Ustedes bajarán el que les corresponda al sistema operativo que utilizan. Así que para descargarlo, empezamos a descargar. Y con este programa vamos a poder desarrollar de una manera sencilla y nos va a permitir utilizar extensiones que van a hacer que podamos programar utilizando algunas herramientas que nos permiten, digamos, tener acceso a la página web directamente a medida que vamos cambiando las etiquetas que vamos a ir viendo a partir de este primer video. Tenemos varias ventajas al utilizar una IDE y Visual Studio Code es bien liviana, como habrán visto, me descargó rapidísimo y es muy sencilla de utilizar. Bien, acá yo ya tenía preparado algo, pero en realidad está vacío. Vamos a empezar de cero, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando vamos a abrir un nuevo proyecto, tenemos que poner en File. Bueno, yo lo tengo en inglés. Espero que no sea problema. La verdad que no me di cuenta si había alguna versión en castellano. Calculo que no. Pero, o sea, calculo que no. A ver. Language. Acá me parece. Ah, no, estos son los lenguajes de programación que soporta. Fíjense que tiene una gran cantidad. Bueno, probablemente se pueda pasar al castellano, pero la realidad es que eh, se puede programar en inglés y la verdad que está bueno acostumbrarse porque muchas veces cuando uno ve videos o documentación en la web, por lo general está todo en inglés, así que es bueno acostumbrarse a, por lo menos a la hora de programar, tener todo en inglés, ¿sí? Como consejo. Bien, ¿cómo hacemos para empezar un nuevo proyecto? Open Folder. Y acá fíjense, yo esta carpeta la voy a borrar, porque vamos a hacer de cuenta que no la tenía. Ustedes cuando ponen Open Folder, sí, vamos a cerrar, porque se está acordando que tenía. A ver, Visual Studio Code. No me lo descargó, no me lo instaló, es un portable la versión que acabo de descargar, ¿sí? Es decir, se ejecuta directamente y no se instala en el sistema operativo. Habría que ver si podemos utilizar una versión. A ver, ¿qué es lo que yo me descargué? Sí, me parece que me descargué esta versión que es la portable. Bueno, al ser portable se ejecuta directamente, nos da la bienvenida. Ahora sí, no tengo nada. Open Folder. Y acá yo estoy en el raíz de mi usuario, ¿sí? Dependiendo del sistema operativo que tengan, se verá de una manera u otra. Pero en todos los sistemas operativos tenemos el usuario con el cual nos logueamos y podemos usar la computadora. En mi caso yo voy a ir a la carpeta IFES y acá voy a crear una nueva carpeta que se llame HTML, ¿sí? Y una vez que tenga la carpeta, abrir y ya puedo utilizar esa carpeta para empezar a crear archivos y empezar a trabajar con los sitios web que vamos a empezar a crear, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer es crear justamente un archivo que por lo general como primer archivo
Siempre que tengamos un sitio vamos a ir viendo que tenemos varios archivos. Pero como es el primer archivo que vamos a poner en nuestro sitio, se utiliza siempre el nombre index. Y la extensión es .html. Fíjense cómo el Visual Studio Code, o sea, la IDE, se da cuenta de que estoy trabajando con HTML. Supónganse que yo ponía .php, fíjense que ahí se da cuenta que ese es el loguito de PHP, que es otro lenguaje de programación. Si yo le pongo JS, se da cuenta de JavaScript. Si yo le pongo JSX, que es la extensión de los componentes de React, ya lo vamos a ver en futuras clases y unidades, fíjese que nos pone el loguito de React. Bueno, eso está buenísimo porque cuando tenemos un proyecto grande, vamos a ver que tenemos diferentes archivos. Vamos a tener archivos, fíjense, por decirles, styles.css, y fíjense que el loguito es CSS. Vamos a tener estilos, o sea, archivos donde guardemos estilos. Vamos a tener archivos donde guardemos nuestros sitios, o sea, la maquetación, que sería el HTML, las plantillas de HTML, mejor dicho. También vamos a tener muchos archivos de JavaScript, ¿sí? Y también más adelante vamos a tener componentes de React. Es decir, vamos a tener un gran número de archivos de diferentes extensiones. Y lo que está bueno de utilizar esta IDE, Visual Studio Code, es que nos va, con un iconito nos va a decir visualmente a qué extensión se refiere y cuál es realmente el programa que, es decir, cuál es el lenguaje al que hace referencia a la extensión, ¿sí? En este caso HTML, fíjense que es un menor y un mayor. Símbolo de etiqueta, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Bien, lo primero que vamos a ver es, este es nuestro primer archivito index.html. Y recuerden que en HTML lo que nos sirve es para, como decíamos, los diseñadores web hacen un diseño basado en prácticas de UI, UX, que sería experiencia de usuario e interfaces de usuario, para que el sitio sea agradable a la vista, agradable al uso, al buen uso y utilizando buenas prácticas. Entonces, nosotros como programadores web, que es el nombre de esta materia, programación web, no vamos a tener un gran manejo de la cuestión, digamos, el maquetado en nivel profundo, en la profundidad del diseño web. Pero sí tenemos que tener conocimientos de lo que es el maquetado con las etiquetas de HTML, porque es el resultado de todo un trabajo de los diseñadores web, llevar el diseño web a la realidad en lo que es la maqueta o la plantilla HTML, ¿sí? Entonces, nosotros como programadores tenemos que tener conocimientos de HTML y vamos a ver, si bien no vamos a ver en gran profundidad todas las etiquetas que tiene HTML, porque tiene muchísimas. Ahora vamos a ver algunas páginas que nos van a servir de guía, además del curso, ¿no? Pero es para que ustedes sepan las páginas más conocidas donde se consulta todo el mundo, en todo el mundo, el uso de las etiquetas y diferentes lenguajes que nos ayudan a programar sitios web y aplicaciones web. Lo primero que vamos a poner, las etiquetas se ponen con mayor y menor, ¿sí? Y dentro de ellas, dentro del mayor y el menor, se pone el nombre de la etiqueta. Cada etiqueta es un componente de HTML o un elemento de HTML que tiene una utilidad, ¿sí? Algunos son para dar información, que son los primeros que vamos a ver, y otros son para, ya como componentes HTML, muestran un componente en la página, ¿sí? Propiamente dicha, y veremos cómo se van dibujando los componentes con los cuales vamos a poder empezar a visualizar información en el sitio y luego interactuar con formularios y listas, etc. Bien, entonces, lo bueno de Visual Studio Code es que nos va a ayudar, si lo aprendemos a utilizar, nos va a ayudar a programar de una manera rápida, ¿sí? Y acá, con este lenguaje de etiquetas, que si bien no es un lenguaje de programación en sí, pero sí es un lenguaje que nos va a permitir, como ya decía, maquetar los sitios, vamos a ver que si abrimos el menor, fíjense que nos aparece un montón de cosas. Y todas estas son efectivamente etiquetas de HTML.
todas son etiquetas HTML, cada una hace una cosa diferente. ¿Cómo hacemos para iniciar nuestra plantilla HTML? Siempre se pone HTML, ¿sí? Y fíjense que si le damos Enter, vamos a poner HTML, ¿sí? Y fíjense que, ahí está, si le damos Enter, nos autocompleta el cierre. ¿Y qué quiere decir eso? Siempre que abrimos una etiqueta, siempre tenemos que cerrarla, ¿sí? Hay que ser muy prolijo con eso, porque quizás podemos llegar a ver el resultado y no lo vamos a notar cuando vemos la página, el resultado, no vamos a ver que hay un error, porque los lenguajes de programación como Java tienen un compilador. Y entonces cuando tenemos un error de sintaxis, es decir, vamos a suponer que no cierro esa etiqueta y guardo el archivo, lo quiero ejecutar en el navegador, no voy a tener un error. Nadie me va a avisar que hay un error, porque no lo compilo. HTML es un lenguaje que el navegador lo interpreta. El navegador ve las etiquetas y sabe lo que tiene que hacer, lo interpreta. Por eso es un lenguaje declarativo. Nosotros declaramos las etiquetas y el navegador ya muestra el resultado. No sabemos el cómo, ¿sí? Sí sabemos el qué es lo que queremos que muestre. En Java, si tenemos un error de sintaxis, evidentemente no va a funcionar el programa y no vamos a ver ningún resultado porque en este caso estaríamos abriendo una etiqueta y no la estaríamos cerrando. Por eso es importante recordar eso siempre, que tenemos que, cada vez que abrimos una etiqueta la cerramos y dentro seguimos escribiendo, ¿sí? Bien, ya tenemos nuestra primera etiqueta y ya podemos empezar a escribir información de nuestro sitio, ¿sí? Vamos a poner una etiqueta que se llama head, que lo que hace es, ahora vamos a ver un sitio y vamos a ver en profundidad quizás algunas etiquetas rapidito en este primer video. Pero lo que hace esta etiqueta es donde vamos a poner información que se dice meta información o metadata, que es muchas veces es información que no vemos visualmente en el sitio, ¿sí? Pero que es información del sitio interna que ayuda al navegador para tener conocimiento de qué es lo que vamos a escribir, ¿sí? Y acá hay una etiqueta muy conocida que se llama title. El title lo que hace es ponerle el título a la página, y esto sí visualmente lo podemos ver. Por ejemplo, vamos a poner primera página HTML unidad 1 programación web. Programación web 1, ¿sí? Bien, y ahora, ¿cómo vemos esto? Si bien tenemos el archivo index.html, y yo lo que puedo hacer es ir a, fíjense, si me voy a inicio, que es donde tengo mi carpeta de Ezequiel Series, o sea, mi usuario de la Mac. Recuerdan que lo tenía en ifes HTML y ahí tengo el archivo index.html. ¿Y cómo puedo verlo? Bueno, lo puedo abrir se da cuenta, con un navegador web. Si yo lo abro con un navegador web, fíjense que dice primera página HTML unidad 1 programación web 1. Es decir, ya estoy viendo algo. ¿Tengo algo en la página? No tengo nada, porque en sí lo único que hice fue agregar el título de la página. Y el título se refiere a el título que vemos en la pestaña en este caso, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense que hay algo acá que no se ve muy bien, que es, yo puse acento en página y también en programación y se ve con un código que no es legible, ¿sí? Ahí debería haber un acento. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que nosotros no le estamos indicando al navegador cuál es el set de caracteres que tenemos que, al renderizarse la página, es decir, al mostrar la página, qué set de caracteres se tienen que mostrar en esta página. Y eso lo vamos a hacer con una etiqueta que se llama meta, ¿sí? Meta es una etiqueta que, fíjense que no tiene, vamos
de paso, ya que estamos, vamos a abrir una pestaña y quiero que veamos una página que se llama developer.mozilla.org. Fíjense, acá esta página, que es Mozilla, es un navegador muy conocido, ¿sí? Una empresa directamente. Fíjense que acá en Guides tenemos diferentes lenguajes a los que podemos hacer ingresar y ver información, y es oficial. En nuestro caso, recién estamos empezando con HTML. Está todo en castellano. Y fíjense que tenemos acá para ver varias cuestiones. Introducción a HTML, empezar con HTML. Tenemos mucha información y se los recomiendo para que la utilicen. Pero lo que nosotros necesitamos realmente es, en este caso, quiero que veamos la etiqueta meta, ¿sí? Que si vamos, podemos directamente poner meta, etiqueta HTML, developer Mozilla, ¿sí? Y fíjense que acá, si entro en la página web HTML Element, me dice que meta, ¿sí? Es una etiqueta de meta información. Sirve para aportar información sobre el documento. Por ahora el documento lo puedo mencionar, pero siempre que tenemos un archivo HTML, en sí es un documento de HTML. Y ya vamos a ver que ese nombre le vamos a dar mucha importancia cuando empecemos la unidad 2 a utilizar JavaScript, ¿sí? Bien, esta etiqueta meta tiene un par de atributos. ¿Y atributos? ¿Qué quiere decir atributos? Atributos son, dentro de la etiqueta, poner atributos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo voy a usar esta etiqueta con estos atributos, o sea, estas características que me las da, o sea, la etiqueta me da la información y los atributos son los que yo elijo que quiero poner. Es una especie de configuración que le vamos a dar al sitio, ¿sí? Fíjense, si yo pongo acá control barra, también me ayuda tengo una pequeña ayuda de la IDE. Pero en este caso vamos a guiarnos por justamente la guía esta de Mozilla. Van a ver que acá hay toda una explicación. Pero tenemos algunos atributos, fíjense, atributo, descripción y valor, ¿sí? Y fíjense, lang es el idioma del contenido y código de idioma, que lo podríamos ver. ¿Cuáles son los códigos de idioma? Bueno, hay diferentes códigos de idioma. Fíjense, podríamos poner acá EN en inglés. Tenemos ejemplos de código EN inglés de Estados Unidos. Y nosotros lo que podemos hacer es poner lang. Vamos a ponerlo. Lang. Igual, fíjense cómo se da cuenta. Es AR. Que ese es un... o podemos poner es, que sería español de España. O si no, español de Argentina. ¿Sí? Bien. Entonces ya le empezamos a dar información a nuestro sitio para que entienda, ¿sí? En que, fíjense acá, por ejemplo, lang FR, que es de Francia, ¿sí? Interpretado como francés, y fíjense cómo va cambiando los lenguajes. Interpretado como español. Está muy bueno, es muy interesante. Pero bueno, no nos colguemos mucho con ese tema. Hay una en particular que se llama, a ver, ¿dónde está? Acá. Charset. Charset, que les decía, es el set de la codificación de la página, ¿sí? El set de caracteres que tiene la página. Y si usamos UFT8, ¿sí? UFT8 es uno de los sets de caracteres que se utiliza en todo el mundo y es el más versátil, digamos. Entonces, lo podemos utilizar. Fíjense. Y fíjense que ahora, ahí lo que hice fue poner en la Mac es Command R para actualizar la página directamente. Si no, también podría haber puesto acá, ¿sí? Es un atajo. También se puede poner Control F5 en Windows.